Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de ejercicio C++. Este ejercicio van a ser dos apartados que digamos que van dentro del mismo ejercicio y ya nos hemos quitado la base del anterior vídeo, pues del ejercicio, ¿no?, que iba sobre un array libre que nosotros creamos rellenando valores y demás. Este ejercicio pues también se trabaja con array o vector, pero digamos que nos piden otras cosas, ¿no? Entonces, el primer apartado de este ejercicio nos dice un poquito que creemos un vector o un array, el cual almacene los 50 primeros números naturales. Bien, para ello, pues saber un poco que los números naturales, ¿vale?, realmente son números normales, o sea, no sé definirlo de otra forma mejor, pero realmente son números normales totalmente consecutivos, ¿no? Entonces sería, si te dice los primeros 50 números naturales, los 50 primeros números naturales, pues serían del 1 al 50, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Bueno, pues realmente aquí mostramos un poco la esquemilla. ¿Qué es lo que se busca? Que nosotros creemos un vector o un array, el cual tenga esos valores almacenados, cada valor, en una posición de este array o vector, por supuesto, ¿no? Entonces, es lo que busca, que tengamos un vector creado que iría desde la posición 0 hasta la 49, cuyo primer valor fuera el 1 y el resto de valores consecutivos hasta llegar al 50. Ese es el primer objetivo que tenemos. Entonces, para ello, pues tenemos, digamos, tres formas de hacer esto, ¿no? O sea, realmente tenemos tres formas, pero vamos a coger, lógicamente, la más cómoda. Pero bueno, la recalcamos por si acaso, ¿no? Entonces, una primera forma sería manual, ¿no? O sea, yo podría ir escribiendo valores, declarando mi vector, ¿no? Y luego empezarías a escribir valores. En la posición 0 vale 1. Valores en la posición 1 vale 2. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta que llegáramos a valores en la posición 49, cuyo valor es 50. Realmente esta forma sí se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, pero, o sea, no tiene mucho sentido hacerlo de esta manera, ¿no? Porque sería bastante rollo, ¿no? O sea, sería muy petardo escribir así de en uno todos los valores, ¿no? Para tener un vector que tenga los primeros 50 números naturales, ¿no? La segunda manera sería mediante el teclado, que conlleva a hacerlo igual que la forma 1, solamente que esa parte con el do while pidiendo valor a valor, ¿no?, hasta que tuviéramos escrito el valor en la posición 49, que es 50. Es una forma que tampoco nos interesa, ¿no?, porque a nosotros lo que nos interesa es hacerlo de una manera directa. Una forma directa. Y para hacerlo de una forma directa vamos a emplear un for. Recordamos un poco que el for, pues en estos casos de array y vectores, pues nos ayudaba porque era un bucle que se iba incrementando, o sea que realmente iba dando vueltas y nos iba a permitir a leer todas las posiciones del array y podía mostrarnos todos los valores que tuviera ese array o limitarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, para ello, y antes de ir directamente al for, ¿vale?, tenemos que declarar lo que sería nuestro array. Como nos dicen los 50 primeros números naturales y sabemos que son del 1 al 50, pues ya sabemos directamente que mi vector, ¿vale?, es de tipo int. Yo le he llamado valores, que podía ser cualquier otro nombre, ¿vale?, números naturales, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Y sabemos que tiene 50 datos este array o vector, desde la posición 0 hasta la 49. Ahora voy a crear una variable, ¿vale?, que se llama num, y el valor en un principio es 0. Esta variable lo vamos a ver ahora un poco más detenidamente, pero el objetivo de esta variable es mostrar el número natural en sí, ¿vale? Es decir, el número natural en sí, o mostrarnos el valor en la posición del vector. Ese valor, ¿no?, el número natural, pues dentro de cada posición hay un número natural, pues esta variable va a servir para eso.
que ahora vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer el for, ¿no? Recordamos que necesitamos un for para hacer esto, para ir recorriendo, para hacer una forma más directa, para ir recorriendo todas las posiciones del vector y todo esto, ¿no? Entonces, sabemos que el vector, la posición, ¿vale? Que empieza, la primera posición de mi vector o de mi array es la número 0. Por eso iniciamos el for con la variable controladora i en la posición 0. Ahora, tenemos que poner, bueno, no lo he dicho, ¿vale? Perdón, también quería decir que recordemos que en el for la variable controladora i la vamos a usar también como referencia al número de posición que tiene nuestra array, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, tenemos que limitar este bucle, ¿no? O sea, este for tenemos que limitarlo pues a una cierta posición o hasta ciertos valores que yo necesite, ¿no? Hay que limitar las vueltas para que no esté ejecutándose ahí infinitamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que i sea menor que 50, y esto lo ponemos porque sabemos de sobra que nuestro vector en este caso tiene 50 valores datos, es la última posición es la 49 en realidad. Entonces ponemos menor que 50 pues para que empiece desde la posición 0 y lea hasta la posición menor que 50, es decir, hasta la posición 49. Y luego ya nos queda poner el i++, que recordar que así se iba incrementando el bucle, ¿vale? En 1, ¿vale? La variable controladora i pues iba a ir cambiando su valor. Entonces iba a ir dando vueltas en el bucle hasta que finalizara. Ahora, lo que necesitamos primero, porque pensar que ahora valores 50 está declarado, pero no tiene valores ahora mismo, no tiene ningún tipo de valor en su interior. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es poner que que mi array valores en la posición que sea, ¿no? O sea, la posición, digo, en i, que será el número de posición según el valor que tenga esta variable controladora, vamos a igualarla a num. Y esto puede sonar raro, pero en realidad lo que estamos haciendo es introducir en el número de posición, la que sea, ¿vale? La 0, la 1, la 3, la 7, la 20, ¿no? Le estamos introduciendo un valor. Y este valor va a ser el que tenga la variable num. Por eso lo hemos igualado. Igualmente, num vale 0. Si no hago nada con esta variable, el valor de num siempre va a ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con num es crearle un proceso, ¿vale? Un proceso interno, que es num, y hemos puesto igual, ¿vale? Igual num más 1. Que esto lo he puesto a posta porque es lo mismo que poner num más más, pero bueno, lo he puesto por si acaso alguien no lo sabía, pues que supieran que es una manera de ponerlo. Y ahora lo vais a ir viendo, ¿vale? Ahora vamos a explicar mejor este proceso porque lógicamente sabéis que necesito incrementar la variable num a cada vuelta para que el valor me cambie, porque me cambie el valor de esa variable, porque es que si no, num valdría siempre 0, ¿vale? Entonces realmente no tendría sentido. Ahora incluso pues yo lo voy a decorar, ¿vale? Voy a poner posición, como hicimos en el anterior vídeo. La posición que tenga ahí, ¿vale? Desde la 0 hasta la 49. Entonces vamos a mostrar cuál es su valor, que es valores, que se llama mi array, en la posición concreta, que sea el valor de i. Entonces, esto se pone así. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues un poco para entender este proceso. El proceso es que estamos diciendo ahora mismo que valores en i, ¿cuánto vale i? Ahora mismo 0. Pues realmente estamos diciendo que ahora mismo mi array en la posición 0 vale lo mismo que num, que vale 0. Pero no os preocupéis, porque no significa que vayamos a hacer del 0 al 50, puesto que aquí a num ese valor inicial lo cambio. Y lo que hago es decir que es 0 más 1. En realidad a num lo que hago aquí es darle el valor 1. Aquí, ¿qué me va a salir como mensaje? Vamos a ponerlo así un momentito.
pues me saldrá que la posición 0, que es el primer valor que tiene i, será igual a valores i, que recordar que lo hemos igualado a la variable num, por lo cual tendrá el mismo valor que la variable num. Entonces, ¿cuánto vale num? Ahora mismo, 1. Bien. Cuando dé la vuelta, ¿vale? Vais a ver que la i se incrementa en 1 y ahora es la posición 1 de ese array. Num vale 1, por lo cual aquí se me va a hacer esta operación, que en realidad me va a decir que num pues es igual a 1 más 1. Valores en la posición 1 de mi array, pues va a ser igual a lo que valga num. Y num es 1 más 1, pues va a valer 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Sucesivamente hasta llegar al final. Esto sería la manera, digamos, de sacar los 50 primeros números naturales desde 1 hasta el 50, de una forma directa. Imaginaos, solamente con un for. Entonces es un poco más tranquilo, ¿no? Es una manera mucho más fácil, ¿vale? Aquí, como no sé si alguien se ha fijado que no pasa nada si no se escribe lo de return 0, pero bueno, lo suyo es que se escriba, ¿vale? Entonces, bueno, voy a escribirlo. Vamos a ejecutar el programa y fijaros, me he equivocado en una cosa, se me ha olvidado cambiarla, ¿vale? No pasa nada. Realmente se me han puesto desde el 0 hasta el 49, ¿vale? Esto no es lo que buscábamos, me he confundido. Y me he confundido aquí. ¿Vale? En esto del posicionamiento. ¿Vale? Ahora está bien, ¿vale? Lo he hecho rápido, ¿vale? Pero para que vierais que me he confundido en esto del posicionamiento. Lo había puesto ahí abajo, ¿vale? Lo había puesto debajo de esto de la igualdad, perdón, de la igualdad de los valores en la posición, igualándolo a la variable num. Y claro, lo he hecho mal, me ha salido que el primer valor era 0, igualmente, me ha salido de 0 a 49, en lugar de empezar a decirme que el primer valor era 1 y llegaba hasta 50, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a ejecutarlo un momentito para que lo veáis más detenidamente. Como veis, ya hemos ejecutado directamente, ¿vale? Con un for, poniendo así un poco pues la posición 0, 1, 2, 3, vemos todo esto y los números naturales. Veis que van en orden desde el 1 hasta el 50, ¿vale? Que es lo que nos pide el ejercicio. Esto lo hemos hecho un poco decorativo para que veáis lo de las posiciones, ¿de acuerdo? Para que veáis el número de posiciones, ¿vale? Incluso se podía haber puesto, ¿vale? Quizás un poco pues para que abulte menos. Quizá nos quede mejor así, que veamos el número de posiciones, solamente por eso. Esas partes decorativas vosotros los podéis hacer como queráis, ¿vale? Así pues solamente el número de posiciones, que nos llegaría hasta la 49, cuyo valor es 50, ¿vale? Así que bueno, poco más, decir un poco, perdonad el lapsus, ¿vale? El lapsus ese que he tenido aquí con lo del posicionamiento, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces se nos genera algún tipo de error raro. Y claro, me he puesto muy rápido a actuar porque me he dado cuenta, he dicho, no sé qué falla, me he puesto muy rápido a comprobar unas cosas, ¿no? Entonces, por eso decíamos, bueno, que sentimos el lapsus, ya está. Entonces, bueno, la primera parte, lo que hemos dicho, el objetivo de llenar un vector, hemos creado un vector que digamos que estaba vacío en un inicio y gracias a un for hemos creado esto, un vector que tiene los valores desde el 1 hasta el 50, de la posición 0 hasta la 49. Ahora, el segundo apartado, ¿qué es lo que nos pide? Pues el segundo apartado es que visualicemos los números pares, ¿vale? Que se refiere a los valores, o sea, a los números pares dentro de lo que son los números naturales, ¿vale? Que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, mostrar los números pares que se encuentren en una posición impar del vector. Como veis, pues lo que se trata es de buscar la posición impar de mi array o vector cuyo valor sea par, ¿vale? Y esto es, pues, lo que está buscando. Realmente está buscando eliminar las posiciones pares del vector, todas, y luego, además, pues lo que quiere es que las impares me muestren, pues eso, el valor par que tenga la posición impar del array o vector.
Entonces, para ello, voy a borrar un poco estos comentarios. Para ello podemos hacer varias formas, ¿vale? Vamos a hacer dos, pero todas van a ser dentro del for limitando. Necesitamos limitar de alguna manera, claro, para que no me salgan todas las posiciones y todos los números naturales. La primera forma, ¿vale? Esto lo tenemos que tener aquí fuera, ¿vale? Creo que por el posicionamiento, ¿vale? Lo voy a probar, me parece que es aquí fuera dentro del for, pero no meterlo dentro del if, ¿vale? Si falla es meter esto dentro, ¿vale? Entonces vamos a verlo ahora mismo. Pero vamos a mostrar un poco, la primera forma de hacerlo es meter dos condiciones dentro del if. Pero deben ser dos condiciones directas, es decir, que se tienen que cumplir las dos para que se pueda ejecutar el programa. No que se me cumpla una o la otra, sino las dos a la vez. Entonces, lo primero que sabemos es que la variable controladora i, como variable, es el número de posición, ¿vale? El número de posición que tiene mi array. Por lo cual, recordamos el porcentaje, que era esto del resto, ¿no? De una división. Entonces, como me pide que sea la posición impar, le tenemos que poner esto. Que, vamos a decir un poco que la división, ¿no? Que el resto de la posición dividido entre 2 sea diferente, el resto sea distinto a 0, ¿vale? Entonces así lo que estamos haciendo es buscar la posición impar, ¿vale? De mi array. Y ahora recordar que el doble ampersand era para meter una segunda condición, y este doble ampersand, claro, lo que nos hace es decir que se me cumple esta primera condición y se me tiene que cumplir la segunda también para que se ejecute lo que hay en el interior del if. Porque si no, si solo una de las dos falla, pues no se me va a cumplir la condición y directamente saldríamos fuera de este if. Es decir, que no nos mostraría ese valor. Ahora, ¿cuál es la segunda clave? Pues que el valor en sí, que tenga dentro esa posición impar, el valor en sí sea un número par. Bueno, pues esto lo que tenemos que hacer es poner que los valores, ¿vale? En i, el resto al dividirse entre 2, ¿vale? El resto sea igual a 0. Ahora vamos a probarlo a ver si no ha habido ningún error de posicionamiento, pero esto sería la clave. Estoy diciendo claramente, decir, oye, yo lo que quiero es que me muestres posición impar y número par. Si no se me cumple una de las dos, no me interesa que me lo muestres, ¿no? Eso es la realidad un poco de lo que estamos pidiéndole al programa. Entonces vamos a verlo. Como podéis ver, voy a ajustarlo así más para que lo veáis mejor. Fijaros que me muestra aquí todas las posiciones impares, desde la 0 hasta la 49. Y como podéis observar a la derecha, tienen un valor par, ¿vale? La posición 1 es el 2, 3 el 4, 5 el 6, 7 el 8, ¿vale? Así hasta la 49, que es 50. Bien. Y esto sería la primera forma que hemos mostrado de hacer esto, mostrar los números pares que hay en una posición impar dentro de mi array o vector. Lo siguiente quiero decir que esta es la parte que demuestra, ¿vale? Porque también he leído, esto quería decirlo antes, pero al final he dicho, bueno, pues lo digo al después. También he leído por ahí que los números naturales también se podrían considerar, ¿vale? Del 0 hasta el 50. Pero no tendría ningún sentido, puesto que en este caso, en este ejemplo, este tipo de ejercicio te demuestra que tiene que ser del 1 al 50, puesto que si la posición empieza desde 0 marcándome el número 1, ¿de acuerdo? Está claro que las posiciones impares nunca tendrían un número par. En este caso, lo que sabemos es que tienen que ser del 1 al 50 para que la primera posición, o sea, es decir, la posición número 1, sea la primera que tenga al número par 2, directamente. Y el 0, recordar del ejercicio anterior, que yo decía que siempre lo he considerado un número par. Entonces, lógicamente, como podéis ver ahora, no me lo considera el 0 como un número impar, tampoco en las condiciones. Entonces, pues decíamos un poco el ejemplillo, ¿no? Que eso era un dato curioso para que supierais por qué llegamos un poco a la conclusión que los números naturales, los 50 primeros números naturales en este ejercicio, tienen que ser del 1 al 50 y no del 0 al 50. Bien, hablábamos de dos formas de hacer lo mismo. Realmente las condiciones son las mismas.
Pero, bueno, también por mostrarlo, que existe otra manera, ¿vale? Que es lo que llamo if, is, en plural, ¿de acuerdo? Anidados, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, esto es un efecto escalera. Realmente, ¿vale? Voy a copiarme esto para que sea más rápido. Realmente se trata de lo siguiente. Se trata de poner una condición inicial, ¿vale? Que yo estoy buscando la posición impar de mi array. Ahora, ¿qué se hace dentro de este if? Lo que se hace es meter un segundo if. Y se mete este segundo if metiéndole una condición final, que en este caso sería decirle que los valores, ¿vale? Los valores en sí dentro de esa posición impar, pues que sean pares. ¿Esto por qué se puede hacer? Bueno, pues es como una doble puerta. Por poderse hacer, se puede hacer. Pero realmente yo creo que queda peor. O sea, creo que es mucho más trabajoso poner un if dentro de otro if en lugar de hacer las dos condiciones dentro del mismo if. Pero bueno, un poco por dar ideas y por que se sepa. Esto realmente lo que hace el programa es que primero el for hemos visto que va dando vueltas y entonces vamos a decir que, vale, pilla una posición impar. Perfecto, entonces accedemos aquí. Y lo que hace es comparar esta segunda condición, que también se cumple. Dice, vale, es impar. Ahora, ¿es par el número? Nos lo muestra directamente, ¿vale? Vamos a compilar para que veáis que también el efecto de este programa, ¿vale? Como habéis visto ahora mismo, están las posiciones impares, ¿vale? Y los números pares, ¿vale? Realmente era un poco para que vierais que funciona, ¿vale? O sea, que realmente era un poco que vierais que igualmente funciona el programa si usamos tanto los if así en plan escalera, como usando un if directamente las dos condiciones dentro de un if, ¿vale? Pero un poco al gusto personal de las personas. Entonces, bueno, repetir un poco que, bueno, que lamento ese lapsus de antes, de que se me ha ido un segundo ahí y me he puesto muy rápido a hacer un par de cosas, pero espero de verdad que hayáis disfrutado con el vídeo, con este ejercicio, que son dos apartados más, pues un poco, pues algo nuevo para aprender. Quien no lo sepa, estupendo. Y quien quiera repasar, pues también estupendo. Y poco más que decir, espero de verdad que os haya servido el vídeo, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, comentarios, likes, suscribiros para más vídeos, críticas constructivas. Todo es bienvenido al canal. Y también decir un poco que si tenéis sugerencias o ejercicios, no dudéis en ponerlo en los comentarios o escribiendo tranquilamente, pues dando vuestras ideas. Y poco más que decir, espero que nos veamos muy pronto en un siguiente vídeo, espero que paséis un día excelente. Hasta muy pronto, amigos.